hotelera, para enero y febrero de 2020 fue de 3.194.000, el 4% menos que enero y febrero de 2019, nuestro año base. Vuelvo al texto. La encuesta de ocupación hotelera, operativo estadístico que todos conocemos, y fuente casi única de nuestro estudio, registró 3.325.000 viajeros en todo el país, 52% en enero y 48% en febrero. Por eso la importancia de esperar la información de febrero para tener una idea más completa de qué ocurre el verano. De los cuales 774.000, es decir, el 23%, eran residentes en el exterior. Las tres regiones más preferidas por los viajeros en la pandemia habían sido la región Buenos Aires, liderada por Mar del Plata, Cava y Patagonia, liderada por San Carlos de Bariloche, en ese orden. Los residentes en el exterior habían preferido Cava, Patagonia, liderada por el Calafate, y Cuyo, liderada por Ciudad de Mendoza, en ese orden. 3 años después, en enero y febrero 2022, el registro es de 716.000 viajeros en todo el país, el 82% respecto de la prepandemia. Ahora, las tres regiones más preferidas son Buenos Aires, liderada por Mar del Plata, Patagonia, liderada por San Carlos de Bariloche, y Cava, en ese orden. Ese 82% muestra desigualdades entre las regiones, y es el cuadro 1 que Gonzalo está proyectando. La región Patagonia no solo no se perjudicó, por lo menos en lo que hace el flujo de viajeros, sino que recibió más turistas que antes. Es el único caso de una región que aumentó su participación absoluta y relativa en medio de un proceso de decrecimiento del conjunto del mercado. Las regiones Cuyo y Norte, en ese orden, muestran los menores perjuicios de la pandemia y ya están prácticamente con los flujos de la prepandemia. En la región Buenos Aires, el perjuicio fue algo mayor y solo debería festejarse su enorme recuperación respecto del verano 2021 y no tanto en comparación con la denominada normalidad de la prepandemia. En Córdoba, el perjuicio sigue siendo importante y es muy importante en Cava, con algo más de la mitad de los viajeros que reciben. Salvo la Patagonia, ninguna de las regiones registra efectos nulos de la pandemia a 22 meses de su comienzo. La mejor recuperación es Patagonia, pese al enorme perjuicio de la caída del turismo internacional receptivo, que dada su estructura era muy importante en los destinos más visitados de la región Patagonia. ¿Cuáles fueron las localidades más visitadas en la prepandemia? En el top 10 estaban Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Villa Gesell, Villa Carlos Paz, San Carlos de Bariloche, El Calafate, Ciudad de Mendoza, Ciudad de Salta, Pinamar y Ushuaia, en ese orden. Esas 10 localidades recibieron el 63% de los viajeros de enero y febrero 2019, lo que da una medida de la concentración e invita a mirar en detalle lo ocurrido a raíz de la pandemia
en cada uno de esos 10 destinos. Tal como se consigna en el cuadro 1 que estamos viendo, tanto en enero de 2019 como en enero y febrero de 2022, hubo insuficiencia de datos registrados para Puerto Iguazú a la fecha de la publicación de los resultados. No es la primera vez. En informes anteriores se ha señalado la misma dificultad estadística. A juzgar por las cifras disponibles para enero 2020, también prepandemia, Puerto Iguazú estaría sin duda entre los 10 destinos más visitados durante enero y febrero 2019. Casi seguro que por detrás del Calafate y por delante de Mendoza, Ciudad de Salta, Pinamar y Ushuaia. También Puerto Iguazú sería importante por su aporte de viajeros del exterior. Efectivamente, y siempre a partir de la información disponible para enero 2020, el 45% de sus viajeros eran residentes en el exterior. Y de este modo sería el tercer destino más visitado por ellos durante la prepandemia, por detrás de Ciudad de Buenos Aires y el Calafate. Veamos entonces lo ocurrido en los 10 destinos seleccionados. El caso de Ciudad de Buenos Aires es el más crítico. Como dijimos antes, es el destino más visitado durante enero y febrero. Concentra el 22% del total de viajeros y el 53% de los viajeros residentes en el exterior. Y esto hace que los efectos de la pandemia sobre este destino tengan bastante peso a la hora de evaluar los daños en el total del país. Además, presenta una peculiaridad que va a tener mucho efecto con la pandemia. Los viajeros no residentes en la Argentina tienen mucho peso. Durante enero y febrero, prepandemia, el 56% de los viajeros alojados en Cava tenía residencia habitual en el exterior y superaban a los residentes en el resto del país. ¿Qué ocurrió en el último enero y febrero? Hubo 305.000 viajeros menos que antes de la pandemia, el 58% de lo que recibía entonces. Durante el verano pasado, 2021, ese porcentaje había sido del 17%, un cambio notable. El cambio fue una caída espectacular, 58%. Pero la disminución afectó en forma bien diferente al turismo interno y al receptivo internacional. En enero y febrero 2022 hubo 293.000 viajeros residentes en el exterior menos que antes de la pandemia. Solo el 28% de lo que se recibía entonces. En cambio, la pandemia afectó muy poco al turismo interno hacia Cava. En enero y febrero 2022, pese a que hubo 13.000 viajeros residentes en Argentina menos que antes de la pandemia, pero fueron el 96% de lo que se recibía entonces. Aunque el perjuicio no es menor en cantidad de viajeros, también hay que señalar que durante enero y febrero 2022 hubo un mejoramiento significativo respecto de lo ocurrido durante el periodo
inmediatamente anterior, que era el último trimestre del 2021, cuando el turismo interno era el 67%, solo 2/3 de igual periodo de la prepandemia. Como decíamos en los documentos anteriores, Ciudad de Buenos Aires fue el destino que más sufrió de la disminución del turismo interno durante toda la pandemia, tanto durante el verano 2021, el invierno 2021 y también la primavera 2021. También respecto del trimestre anterior, y aunque todavía muy lejos de la prepandemia, mejoró mucho el turismo internacional receptivo, que se duplicó respecto del trimestre anterior. Esto no debe soslayar la gravedad de su caída. Como dijimos antes, durante este enero y febrero se recibió solo el 28% de los viajeros internacionales prepandemia. En febrero hubo solo 13.000 viajeros internacionales más que en enero 2022. Pero aún falta bastante para alcanzar los 200.000 que se recibían mensualmente y que le daban ese perfil ACABA tan internacional. El caso de Mar del Plata ilustra sobre los efectos de la pandemia en un destino con total dependencia del turismo interno. Tengo una nota que dice: durante enero y febrero prepandemia, el peso de los viajeros no residentes en Argentina en Mar del Plata fue del 1%. Se trata del segundo destino en importancia del país. Hasta la pandemia recibía el 11% del total de los viajeros del país. Para el turismo interno era el principal destino, siendo el preferido para el 15%. ¿Qué ocurrió este verano? Continuaba siendo el segundo destino en importancia del país, después de Ciudad de Buenos Aires. Hubo solo 3.000 viajeros menos que antes de la pandemia. El 99% de lo que recibía entonces. Durante el verano anterior, 2021, ese porcentaje había sido del 43%, un cambio notable. Si bien el impacto fue casi mínimo, este importantísimo destino no estuvo ajeno a la pandemia. La serie disponible permite ver que los resultados de enero y febrero 2022 son menores a los obtenidos en igual periodo de 2007, 2005, 2012, 2015, 2020, 2018, 2010 y 2019 en ese orden. El caso de Villa Gesell, otra de las estrellas de este verano, ocupaba el tercer lugar, ilustra sobre el crecimiento de otros destinos sobre la pandemia. En enero de este año, el tercer lugar fue ocupado por San Carlos de Bariloche, relegando al cuarto a Villa Gesell. Es que Villa Gesell perdió 34.000 viajeros desde la pandemia. Su flujo más reciente es equivalente al 83% que tuvo antes de la pandemia. Durante el verano anterior, 2021, ese porcentaje había sido del 40%. También un cambio notable. Los casos de Mar del Plata y Villa Gesell, junto a Pinamar, que presentamos en un ratito, ilustran sobre lo ocurrido durante este verano en la región Buenos Aires, una región que recibió el 92% de los viajeros de la prepandemia
como dice el cuadro que estamos viendo en pantalla. Villa Carlos Paz ilustra sobre lo ocurrido en la región Córdoba, una región que recibió el 77% de los viajeros de la prepandemia y por lo tanto de no tan buenos resultados como la región Buenos Aires. Aquí los efectos de la pandemia siguen presentes y no por la abrupta caída del turismo internacional receptivo. Pese a todo, Villa Carlos Paz, una de las estrellas del último verano prepandemia, había ocupado el cuarto lugar, sigue siendo uno de los destinos más frecuentados, aunque ahora en quinto lugar por el ya mencionado ascenso de San Carlos de Bariloche. En este verano 2022 recibió 37.000 viajeros menos que en la prepandemia, el equivalente al 77%, el mismo que el de la región Córdoba, de lo que recibía antes de la pandemia. Durante el verano anterior, 2021, ese porcentaje había sido del 58%. Una peculiaridad de Villa Carlos Paz es el que había sido uno de los destinos que mejor había enfrentado la pandemia durante el verano anterior, 2021, pero que durante este último verano, 2022, presentaba síntomas de una dificultosa recuperación. Tres de los lugares preferidos por los viajeros del último verano prepandemia son de la región Patagonia: San Carlos de Bariloche, El Calafate y Ushuaia. A diferencia de Mar del Plata, Villa Gesell y Carlos Paz, el caso de San Carlos de Bariloche ilustra sobre un destino con importante presencia del turismo internacional receptivo. Sin la importancia que tenía en Ciudad de Buenos Aires, el 32% de los viajeros del verano 2019 eran residentes fuera de la Argentina. Ocupaba el cuarto lugar en la preferencia de los viajeros del exterior, después de Ciudad de Buenos Aires, El Calafate y Ciudad de Mendoza. Esta estructura del turismo en Bariloche tiene mucha importancia a la hora de analizar lo ocurrido con la pandemia. Durante este último verano, San Carlos de Bariloche recibió 28.000 viajeros más que antes de la pandemia, el equivalente al 119% de lo recibido 3 años atrás. Durante el verano anterior, 2021, ese porcentaje había sido del 61%. También un cambio notable. En comparación con 3 años antes, 2019, este destino no solo no se perjudicó, sino que se benefició. Recibe más viajeros que antes. Para comprender mejor lo ocurrido, hay que analizar por separado el turismo interno y el internacional receptivo. El apoyo recibido por el mercado interno fue impresionante. Hubo el equivalente al 169% de lo recibido antes de la pandemia, 70.000 viajeros más. Esto compensó con creces, por lo menos en lo que hace a la cantidad de viajeros, hubo 28.000 viajeros más, la abrupta caída del turismo internacional receptivo. Hubo 43.000 viajeros menos. El apoyo del mercado interno a Bariloche fue mucho más importante que el registrado en Mar del Plata y Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto en Villa Gesell y Villa Carlos Paz.
Lamentablemente hay insuficiencia de datos registrados para febrero en el Calafate, pero a juzgar por los de enero, el caso del Calafate sorprende por su peculiaridad por varios motivos. Uno es que se trata de un destino donde, hasta la pandemia, tenía un peso muy importante del turismo internacional receptivo. Durante el último enero prepandemia, el 61% de sus viajeros residía en el exterior. En este sentido se asemeja a Ciudad de Buenos Aires, a quien supera en este sentido. El Calafate, hasta la pandemia, era el más internacional de los destinos. En cantidad de viajeros del exterior, ocupaba el segundo lugar, solo superado por Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los efectos de la pandemia son bien distintos que los ya señalados para Ciudad de Buenos Aires. Durante el último enero 2022, el Calafate recibió 3.000 viajeros menos que antes de la pandemia. Esto equivale al 95% de lo recibido entonces. Durante el verano anterior, 2021, ese porcentaje había sido del 43%. También un cambio notable. La otra peculiaridad del Calafate es que la escasa disminución de sus viajeros se debe exclusivamente a la abrupta caída del turismo internacional receptivo, su principal ventaja hasta la pandemia. En cambio, el turismo interno tuvo un desempeño notable. No solo no disminuyó, sino que aumentó en términos absolutos, 30.000 más. En el último enero 2022, el Calafate recibió el equivalente al 220% de los viajeros nacionales que recibía antes de la pandemia. O sea, más que duplicó. Es una situación única en todo el país, por lo menos entre los destinos más visitados y hasta aquí analizados. Está en línea con lo ocurrido en Bariloche, el otro destino de Patagonia, pero con mucho más intensidad. Claro que la mucha mayor importancia del turismo internacional receptivo hasta la pandemia en el Calafate no permitió que su mejor desempeño respecto del turismo interno pudiera compensar del todo la práctica desaparición del internacional. Tengo una nota que dice práctica desaparición respecto de lo que era antes de la pandemia. En términos absolutos, durante enero 2022 se registraron 6.000 viajeros del exterior, el 15% de los que eran. El mes anterior, diciembre del 21, habían sido 5.000 y el mes anterior 2.000. La ya señalada carencia de estadísticas consistentes para febrero 2022 en este destino impide saber si las características comentadas se continuaron o no. De todas las localidades incluidas en la EH, el Calafate es una de las que se presentan más discontinuidades en sus estadísticas. El caso de Ciudad de Mendoza ilustra sobre los efectos de la pandemia en un destino que recibe no solo turistas en viaje de vacaciones, sino los propios de una capital de provincia, en este caso de peso demográfico importante. Además, es otro de los destinos que ilustra sobre los efectos de la pandemia cuando el turismo internacional respectivo ocupaba un lugar importante. Durante enero y febrero prepandemia, el 42% eran no residentes,
es decir, provenían del exterior. De los destinos hasta aquí analizados, el peso de los viajeros no residentes, sin llegar a ser el del Calafate y Ciudad de Buenos Aires, era superior al de Bariloche. En cuanto a cantidad de viajeros del exterior, ocupaba el tercer lugar, después de Ciudad de Buenos Aires y el Calafate. Todo sumado, durante el último verano 2022, Ciudad de Mendoza recibió 12.000 viajeros menos que en el último enero-febrero prepandemia. Equivale al 90% de lo recibido antes de la pandemia. Durante el verano anterior, 2021, ese porcentaje había sido del 38%, otro cambio notable. Su menor desempeño respecto a la prepandemia se explica totalmente por la casi ausencia del turismo internacional receptivo, reducido a una cuarta parte de lo que era. En cambio, en materia de turismo interno, recibió este último verano, 2022, el equivalente al 141% de lo que recibía antes de la pandemia. De todas maneras, este impresionante apoyo del turismo interno es inferior al obtenido en Bariloche ya analizado. El caso de Ciudad de Salta ilustra, al igual que Ciudad de Mendoza, lo ocurrido en un destino que no solo recibe numerosos viajeros en sus vacaciones, sino que suma los propios de una capital provincial, aunque de menor peso demográfico. También tiene su peso el turismo internacional receptivo. Durante el último enero y febrero, prepandemia, el 22% de sus viajeros eran del exterior. Una proporción que, si bien no llega a la importancia que tienen en Ciudad de Buenos Aires, 56%, Ciudad de Mendoza, 42%, o Bariloche, 32%, es significativo y tuvo, por supuesto, sus efectos negativos durante la pandemia. Durante el último enero del 22, Ciudad de Salta recibió 24.000 turistas menos que antes de la pandemia, lo que equivale al 78% del turismo prepandemia. Durante el verano anterior, 2021, ese porcentaje había sido de 38%, otro cambio notable. Respecto del último enero y febrero prepandemia, disminuyó significativamente el turismo internacional receptivo y también disminuyó el turismo interno, hoy 93% del que era, 6.000 viajeros menos. Pinamar se suma a los otros dos destinos de la región Buenos Aires, Mar del Plata y Villa Gesell, que forman parte del top 10 de los más visitados durante enero y febrero. Durante el último enero-febrero del 22, Pinamar recibió 9.000 viajeros menos, lo que equivale a haber recibido el 91% de antes de la pandemia. Siempre dentro de la gama, con muy buenos resultados, los de Pinamar estuvieron por debajo de su vecino Mar del Plata y por encima de su también vecino Villa Gesell. Durante el verano anterior, 2021, Pinamar había recibido el 68% de lo previo, un cambio muy importante, pero menor al registrado en otros destinos, porque durante el verano anterior, del 21, Pinamar había sido uno de los destinos menos perjudicados por la pandemia.
Este recorrido por los 10 destinos más visitados durante el último enero y febrero prepandemia finaliza con lo ocurrido en Ushuaia, que se suma a los otros 2 destinos de la región Patagonia, Bariloche y Calafate, que forman parte del top 10 de los más visitados durante enero y febrero. De ellos, 3 son de Patagonia y los otros 3 de la región Buenos Aires. La estructura del turismo en Ushuaia es muy peculiar y se asemeja a la del Calafate, una significativa presencia del turismo internacional receptivo. Durante el último enero y febrero prepandemia, el 57% de los viajeros venía del exterior. En cantidad de viajeros del exterior, ocupaba el 5º lugar. Después de Ciudad de Buenos Aires, el Calafate, Ciudad de Mendoza y San Carlos de Bariloche. Esto lo hace muy sensible a los perjuicios de la pandemia y sus efectos en el turismo internacional. Todo sumado, Ushuaia recibió 4.000 viajeros menos que en la prepandemia, el 95% de lo recibido antes. Durante enero y febrero anterior, del 21, ese porcentaje era del 39%, otro cambio notable. La recuperación se debe exclusivamente al notable apoyo del turismo interno. Se recibió el 194%, se duplicó de lo que se recibía antes de la pandemia. Lo mismo que ya se señaló en los casos del Calafate, 220% en enero, y Bariloche, 169%, aunque con distinta intensidad. Los 3 destinos más visitados de la región Patagonia. En cambio, el turismo internacional receptivo, mayoritario hasta la pandemia, quedó reducido una 1/5 parte de lo que era. Tengo una nota que dice: durante el último febrero 22 se registraron 4.000 viajeros del exterior. El mes anterior, enero 22, fueron 5.000. En diciembre del 21 habían sido 3.000 y el mes anterior, noviembre, 1.000. Con este ritmo están regresando los viajeros del exterior a Ushuaia. Hasta aquí lo ocurrido en los 10 destinos más visitados en enero y febrero antes de la pandemia. Vamos a incluir a continuación una revisión de lo ocurrido antes y después de la pandemia en 6 destinos de 4 regiones distintas. Todos ellos con gran vocación turística durante enero y febrero. Ellos son La Falda, Merlo, Mina Clavero, Puerto Madryn, San Martín de los Andes y San Miguel de Tucumán. Si bien sus viajeros sumaban en enero y febrero prepandemia solo el 8% del total del país, sus resultados permiten tener una visión más completa y variada. En San Martín de los Andes, el 26% de sus viajeros provenía del exterior, algo mayor que en Ciudad de Salta, y tiene menor peso que en su vecino Bariloche. En el último enero del 22 hubo 7.000 viajeros menos que antes de la pandemia, el equivalente al 87% de entonces. Esto se debió a la práctica desaparición del turismo internacional receptivo. Aunque no alcanzó para compensar esa pérdida, recibió el 118% de los viajeros residentes en el país. Aunque esto es una buena noticia, debe señalarse
que de los destinos aquí analizados de la región Patagonia, es el que menos acompañamiento tuvo del turismo interno, incluso bastante menor al registrado para su vecino Bariloche. Al igual que Ciudad de Mendoza y Ciudad de Salta, San Miguel de Tucumán suma a los viajeros en sus vacaciones a los propios de una capital provincial, en este caso de importante peso demográfico. Durante el último enero-febrero del 22, recibió 5.000 viajeros más que antes de la pandemia, el equivalente al 110% de lo recibido entonces. De este modo, se suma a los destinos que no solo no se perjudicaron con la pandemia, sino que se beneficiaron, como el ya señalado, para Bariloche. Puerto Madryn ilustra, junto con San Carlos de Bariloche y San Miguel de Tucumán, otro caso de un destino que no solo se perjudicó con la pandemia, sino que en la actualidad se está beneficiando. A diferencia de otros destinos de Patagonia, el peso de los viajeros del exterior durante enero y febrero era menor del 12%. Durante el último enero y febrero del 22, recibió 9.000 viajeros más que antes de la pandemia, equivalente al 121% de lo que recibía entonces. Ello fue posible por el apoyo del mercado interno. Recibió el 30% más de lo que recibía. Es notable que todos los destinos de Patagonia aquí analizados tuvieron un gran apoyo del mercado interno, en todos los casos superior al que tenían antes de la pandemia. Sin embargo, la intensidad de ese apoyo varía bastante entre destinos. 120% más en el Calafate, solo enero, 94% más en Ushuaia, 69% más en Bariloche, 30% más en Puerto Madryn y 18% más en San Martín de los Andes. Fuera de la región Patagonia, solo Ciudad Mendoza y San Miguel de Tucumán tuvieron un gran apoyo del mercado interno, el 41% y 15% más respectivamente. Entre estos 6 destinos seleccionados, fuera de los 10 más visitados, hemos seleccionado 2 de la región Córdoba, Mina Clavero y La Falda. Como vimos en el cuadro 1, la región Córdoba está por debajo del promedio del total del país, habiendo perdido con la pandemia 1/4 de los viajeros que recibía. El ya analizado Villa Carlos Paz es una muestra de ello. Por su parte, Mina Clavero recibió 15.000 viajeros menos que antes de la pandemia, el 68% de entonces, y La Falda 7.000 menos, el 83% de entonces. 2 resultados bastante dispares dentro de la misma región. La recorrida se completa con Merlo, el segundo destino más visitado de la región Cuyo durante enero y febrero, detrás de Ciudad de Mendoza. En el último enero y febrero del 22, recibió 4.000 viajeros más que antes de la pandemia, el 111% de entonces. De esta manera, se constituye en el 4º caso de un destino que no solo no se perjudicó con la pandemia, sino que se benefició. Los otros 3 ya analizados son Bariloche, Puerto Madryn y San Miguel de Tucumán. A modo de cierre, no resulta fácil sugerir algunas conclusiones acerca de un panorama de resultados muy variados.
pero siempre dentro de un cuadro general de una caída en la actividad turística durante el último enero y febrero del 22 respecto a las cifras alcanzadas antes de la pandemia. Los resultados, todo sumado, lucen ya muy buenos. No tanto como las declaraciones públicas de distintos voceros del sector, tanto públicos como privados. Claro que si se los compara con los resultados del verano anterior y en plena pandemia, 2021, los de este enero y febrero del 22 muestran un cambio extraordinario. Pero la comparación con la normalidad prepandemia invita a lecturas más prudentes y alejadas de las noticias mediáticas. En síntesis, en cuanto a destinos, los resultados fueron muy variados. Puerto Madryn en un extremo y Ciudad de Buenos Aires en el otro muestran esa diversidad notable. Hace imposible hablar del turismo en la Argentina con semejante variedad. Hubo destinos que no solo no se perjudicaron, sino que claramente se beneficiaron. Reciben más viajeros que antes. En el podio están Puerto Madryn, San Carlos de Bariloche, Merlo y San Miguel de Tucumán, en ese orden. Además hay un lote de destinos bastante numeroso que ya lograron recuperar su equilibrio prepandemia o están muy próximos a lograrlo. Mar del Plata, Ushuaia y el Calafate, solo enero. El caso de Ushuaia es peculiar porque lo logró aún sin turismo internacional receptivo, del cual dependía en gran medida hasta la pandemia. Algo similar habría ocurrido en el Calafate, si las cifras de febrero confirmaran las de enero. Entre los más perjudicados están Ciudad de Buenos Aires y Mina Clavero, en ese orden. Como se dijo antes, Ciudad de Buenos Aires recibía 1/5 de los viajeros de enero y febrero de todo el país. Y por lo tanto, sus magros resultados pesan bastante en los resultados generales de todo el país. Estos resultados confirman con claridad que la práctica desaparición del turismo internacional receptivo, estimado en el 22% de los viajeros del exterior que se recibían antes de la pandemia, impactó en distintos destinos y en forma proporcional a su peso en la estructura de cada uno de ellos. Así el impacto mayor se dio en el Calafate, Ushuaia y en Ciudad de Buenos Aires, en ese orden. Le sigue Ciudad de Mendoza, un escalón más abajo se ubica Bariloche, le siguen San Martín de los Andes y Ciudad de Salta. También Puerto Madryn fue afectada por este fenómeno. Obviamente, los destinos que funcionaban solo a partir del turismo interno, Mar del Plata, Villa Gesell, Villa Carlos Paz, Pinamar, San Miguel de Tucumán, Mina Clavero, La Falda y Merlo, no sufrieron este perjuicio. El otro resultado sumamente interesante lo constituye la diferencia respecto de las respuestas del turismo interno. Gonzalo, si podemos poner el cuadro 3 que ahí tenemos. Gracias. En 7 destinos muestran una Argentina turística aún más diversa que respecto al turismo en general. En 7 destinos, el Calafate, solo enero, Ushuaia, Bariloche, Ciudad de Mendoza, Puerto Madryn, San Martín de los Andes y Merlo, se recibieron más viajeros residentes en la Argentina que antes de la pandemia. 5 de ellos son de Patagonia y otros 2 de Cuyo. Otros 2, Mar del Plata y Ciudad de Buenos Aires,
¿Ya lograron recuperar su equilibrio prepandemia o están muy próximos a lograrlo? Los dos están entre los más visitados durante enero y febrero. En cambio, el turismo interno fue más remiso a visitar Minos Clavero, Villa Carlos Paz y La Falda. Los tres son de Córdoba, una región que todavía está funcionando a 3/4 de la prepandemia y donde no influye la caída del turismo internacional. Termino diciendo que si bien el objetivo casi excluyente de este análisis fue comparar los distintos impactos de la pandemia en una variedad de destinos, resulta difícil no sugerir algunas posibles protohipótesis de los resultados generales. Una primera es la importancia de un instrumento reciente de política pública para promover el turismo interno como fue el previaje. Tengo una nota que dice: agradecemos a nuestro colega de la academia, hoy presente en Marruecos, me cuenta, Norberto Pesati, sus generosos comentarios en este sentido. Bien, este previaje, que fue muy celebrado no solo por las autoridades públicas del sector, sino por muchos directivos de la actividad privada. Sin dudar de su efectividad, debería alentarse a una evaluación objetiva de dicho instrumento y desde lugares, si los hubiera, yo pensé en nosotros, por ejemplo, si los hubiera, ajenos a los intereses políticos en uno u otro sentido. Ejercicios del tipo con y sin previaje serían imprescindibles para capitalizar la experiencia. Hay todo un instrumental disponible sobre evaluación de proyectos que podría aplicarse en este caso. Esto para evaluar el previaje como instrumento de promoción del turismo interno en el marco de una muy fuerte caída del turismo emisivo al exterior, y al cual nos referiremos a continuación. Más difícil resultará esclarecer por qué la virtuosidad del previaje benefició más a algunos destinos que otros. ¿Por qué más a los destinos de Patagonia y menos a los de Córdoba o Villa Gesell, por ejemplo? Una segunda protohipótesis retoma la recién mencionada caída de los viajes al exterior, por los motivos que fuera. En números redondos, durante 2019, nuestro año base y último de la prepandemia, hubo 3 millones de viajeros al exterior, si solo se consideran los viajes aéreos vía Ezeiza y Aeroparque. Nunca se había viajado tanto. Tengo una nota que dice: el argumento se desarrolla en Amadasi Introducción, en Amadasi y López Ibáñez, 2020, el turismo en la Argentina desde 2005, una mirada de la Ley Nacional de Turismo, volumen 1. Sigo diciendo, nunca se viajó tanto, en cambio, durante 2021 fueron 600.000, la quinta parte de los registros de la prepandemia. Como se sabe, los viajeros al exterior superaron a los viajeros del exterior. Resulta razonable asumir que ese saldo, los ayudo con la cuentita, 3 millones menos 600.000, ese saldo de 2,4 millones de viajeros residentes en la Argentina, hizo al menos algún otro viaje durante 2021 y comienzos de 2022, pero esta vez dentro del país. La tercera protohipótesis
podría denominarse factor gioia di vivere, una expresión que alude al deseo de disfrutar de la vida mediante el consumo como respuesta inmediata posterior a la crisis en todos los planos que implicó la pandemia. No solo la mera supervivencia física, estamos vivos. No solo el regreso a cierta normalidad, sino hacerlo consumiendo bienes y servicios postergados durante la pandemia. Entre ellos los viajes. Cierto clima de carpe diem, de disfrutemos ahora. Sobre la escala de la recuperación del consumo en nuestro país, viene reflexionando Guillermo Oliveto, un experto en tendencias y en mercados. Gonzalo, por favor, si ponemos de vuelta el cuadro 2. Gracias. Simplemente para contarles la estructura de los cuadros 2 y 3 que habrán visto. En la primera columna están siempre los 16 destinos seleccionados. Para el verano, cambian algo en el invierno y cambian algo en la primavera. Son todos significativos para mirar qué ocurre en el verano antes y después de la pandemia. En la segunda columna, la del medio, base 100 significa igualamos a todos en el mismo punto de partida. Todos arrancan de 0, arrancan de 100. Y en la última columna está la cantidad de viajeros 3 años después, durante enero y febrero. Ordenados por decir así su logro. Cuando decimos adelante todo Puerto Madryn y en la cola Ciudad de Buenos Aires y Mina Clavero. ¿Está bien? En el cuadro 3, Gonzalo. Gracias, se repite lo mismo. A la izquierda se repiten los 16 destinos, estén o no entre los 10 top, hay 10 en el top y 6 que no, pero destinos de enorme vocación turística durante el verano. La columna es 100, este 100 es distinto del 100 del cuadro anterior. Son 100% de viajeros nacionales, mercado interno, que habría recibido cada destino, y la columna derecha son sus logros, donde se ve cómo algunos destinos se beneficiaron enormemente del apoyo del mercado interno y otros no tanto. Gracias. Sentado. Yo dejo a consideración de los académicos las reflexiones, preguntas, comentarios que quieran hacer. Así que están en uso de la palabra. Alguno tiene que empezar. Eduardo. Yo, Eduardo Pantano. Eduardo Pantano. En uso de la palabra, Eduardo Pantano. En primer lugar, felicitaciones, Enrique, por este trabajo tan exhaustivo. En segundo lugar, creo que cuando tengamos cifras del gasto, vamos a encontrar una disminución en Bariloche. Y esto se debe a una observación muy poco científica, pero sí de la incomodidad de andar por el centro de la ciudad en plena temporada. Normalmente en épocas, no sé si normales, pero en la antigüedad, digamos, durante el mediodía había muy poca gente en Bariloche, todo el mundo hacía excursiones. Y este año hemos tenido en Bariloche una gran cantidad de gente en mediodía. Como ven, no es muy científica, pero creo que cuando tengamos la cifra la vamos a certificar. Gracias. Bueno, no sé, Víctor, ¿querías hablar vos, Víctor? Y tengo algunas para preguntar, a ver, Enrique. Aquí de lo último va a ser lo más fácil, ¿no? Es una suposición mía, si están
no están calculados los viajeros por cruceros en el caso de Ushuaia. Esa es una, ¿no? Si hay cómputos o toman solamente alojamientos, capacidades en alojamiento. Si no están tomados los pasajeros de los cruceros, que parecería que impacta también algo en Buenos Aires e impacta algo también en Madrid. La razón, estando acá en el norte, y que se vio mucho, que la gente aprovechó para descubrir el sur. Y las empresas privadas ofertaban paquetes circulares que hacían en algunos Ushuaia, el Calafate, y otros en los momentos en que hay vuelo entre Calafate y Bariloche, las 3 ciudades. Eso pudo a lo mejor haber impactado en esas cifras, ¿no es cierto? Eso es por un lado. No sé si, Enrique, querés comentar Víctor. algo. Sobre el tema de los cruceros, sí, insisto que mi fuente única y sistemática, que permite trabajar a lo largo del tiempo y en 49 destinos, es la encuesta de ocupación hotelera. Así que todo el mundo que no se aloja, por decir así, de establecimientos hoteleros y cruceros, está fuera de esto, digamos, ¿no? Está bien. Está fuera. No solo los cruceros, Víctor, todo el mundo de las inmobiliarias está fuera de esto. Uno puede decir cualquier cosa respecto a en el mundo inmobiliario, y yo no tengo ningún elemento para ponerlo en duda, ¿verdad? Solo un pie de página decir que en el caso de Ushuaia, cuyo alojamiento de los cruceros es muy importante, en parte está solapado con los hoteles, porque muchos pasajeros de los cruceros embarcan previamente, estaban durmiendo la noche anterior en hotel, o desembarcan del crucero, pernoctan en hotel y se regresan a sus lugares de proveniencia, ¿verdad? Pero claro, claramente el mundo de los cruceros está ausente de esto. Sí, son números que no vamos a ver, creo. Eso ocurre cuando, entre comillas, se desenganchan del tour, ¿no es cierto? Y recorren algún otro punto del país. La otra que me vengo preguntando es, cuando aquí reflexionan sobre el 90% de ocupación en la hotelería, yo creo que hay una cantidad de establecimientos hoteleros, de habitaciones y plazas, que en la prepandemia era un número y que tiene que haber diferencias con la pospandemia. Y esos son números que en el caso de la provincia yo no consigo, sabiendo públicamente que han cerrado hoteles registrados, ¿no es cierto? Habilitados, y están cerrados y continúan cerrados. Recientemente, el año pasado, bueno, retomó un grupo acá, un hotel en Posadas, y ahora en estos días se abrió uno nuevo. Entonces, no sé, la relación a lo mejor queda reflejada en los próximos trabajos de la encuesta de ocupación hotelera, pero sería bueno hacer una confrontación de números para ver. Me parece que no es lo mismo 90 de 1000 hoteles de 90 de 800 hoteles, ¿no? 90% de ocupación de X cantidad de hoteles en relación a los que quedan abiertos. Habrás visto, Víctor, que por eso mismo no hice mención alguna a la dimensión de la ocupación hotelera, que ocupa un lugar muy importante en la encuesta, pero la tendencia general es que la oferta hotelera en todo el país disminuyó. Así que en los lugares donde se recibieron más viajeros que antes, la tasa de ocupación saltó, ¿me explico? Y en otros se agravó, sí, caso Córdoba, digamos, bajó la hotelería y bajaron los viajeros. Entonces, doblemente un descenso importante en la tasa de ocupación. Pero es otro trabajo
y yo no Sí, me voy a meter en eso. lógico, lógico. Lo mismo que la suspensión de vuelos internacionales a Córdoba. Me parece que ahí también hay un impacto interesante, ¿no es cierto? Lo mismo acá en el caso de la provincia, el de Air Europa con Iguazú. Cuando hablan de internacionales de Iguazú, está dependiendo de los que están entrando por Buenos Aires. No hay ningún vuelo directo a Iguazú. No hay nada. Le podría ser turismo internacional, pero de vuelos que aterrizaron en Foz y entrarían ya en la figura, ni aparecerían en la encuesta de ocupación hotelera muchos de ellos, porque entran como excursionistas al territorio. Visitan el parque en un día y se van. Ahora se está revirtiendo en función de costos, posiblemente, que hay alguna que otra empresa brasilera que está utilizando alguna hotelería nuestra, ¿no? Pero eso queda reflejado. Justo me anoté para ver la corriente del Pacífico, toda la transportación de Lima con LAN Perú, que hicieron el intento de entrar a Iguazú, y fue descartado por el gobierno, 2 gobiernos atrás, ver si están haciendo Lima-Foz, porque estaba Vilma en aquel entonces y Vilma los autorizó a entrar a Foz. Es decir, toda la corriente internacional que pudiera estar moviéndose por el Pacífico, que entraba a Salta, que entraba a Córdoba con vuelos peruanos, con vuelos bolivianos, tienen ahora la posibilidad, tengo que chequearlo si sigue estando el vuelo ese de LAN Perú, Lima, Foz, ¿no? Bueno, algunas reflexiones y bueno, y veo que Iguazú no aparece ni a Placé en las placas, no sé, solamente en la introducción. Con respeto, Víctor está hablando con un misionero, que es una oportunidad siempre para decir esto. Uno sospecha del oscurantismo estadístico de Misiones, porque, bueno, la ausencia de sistemáticos sobre Iguazú debilita mucho el análisis que estamos haciendo, ¿verdad? Porque claramente es uno de los top 10, claramente es una de las estrellas del turismo internacional en la Argentina. Pero además comprende a Posadas. No hay otra provincia que tenga, digamos, Calafate esconde por algún motivo a veces estadísticas, sobre todo la de origen hotelero, pero la de Río Gallegos están presentes. Acá es Posadas y Puerto Iguazú, las 2 localidades que entran en la cobertura de la encuesta, están ausentes. Y esto es una debilidad, no encuentro explicación. Yo no sé si hay discrepancias metodológicas, de, de, de dificultades en los costos, me explico, por ahí lo que paga el INDEC no es suficiente para pagar lo que cuesta el operativo de la encuesta. No tengo ningún chisme, ninguna punta, pero sí contarte a vos por las relaciones que uno pueda tener en el medio, ¿no? Sobre todo porque el organismo, tanto de turismo como de estadística de Misiones, están en Posadas, tu ciudad, de que es realmente una pena que estén afuera de todo esto, ¿no? Un Realmente, perjuicio muy grande para la provincia misma, para el empresariado que en más de una oportunidad invirtió y después para devolver crédito estaba preguntando dónde estaban los turistas. Yo te confieso, Víctor, que cuando los datos que vos mandás los miro con detalle, pero son imposibles de contrastar con los otros, ¿verdad? Claro. Valdría para un pie de página para decir, vi lo que Víctor con esfuerzo nos envió, pero no cierra con lo que está pasando, porque las fuentes son distintas, genera la sospecha que se mide cuando la cosa va bien y se deja de difundir cuando las cosas no están tan bien. Entonces tengo siempre estadísticas de Semana Santa, del fin de semana, me explico, del feriado largo, pero bueno, el resto del país marca en otra dirección, afortunadamente, estos operativos estadísticos de los últimos 15 años, ¿no? Gracias, Víctor. Bueno, no, gracias Enrique por la charla.
la exposición. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? ¿Nadie más? Bueno, yo voy a hacer algún comentario, Enrique. Yo A mí tengo me parece... vos, Rodolfo. Rodolfo, sí. Tengo la mano levantada hace rato. Sí, no la vi, perdóname. Hace uso de la palabra, Rodolfo. Sí. Bueno, en realidad me gustaría volver al texto, ¿no es cierto? Específicamente al trabajo y expresar la satisfacción de escuchar el trabajo realizado, porque siempre hacen falta, vienen muy bien y estamos muy carentes de este tipo de trabajo, un trabajo de análisis básico de información cuantitativa, la información oficial que tenemos, mejor o peor, pero es esa, y es un trabajo que permite formular algunas prehipótesis o hipótesis, o por lo menos algunas preguntas, ¿no es cierto? En ese sentido, me parece una tarea elogiable para Enrique y muy pertinente a la academia. Esto es lo que me parece lo primero que quiero decir. Creo que los datos muestran, digamos, algunas cuestiones que a mí me parecen sumamente interesantes y que de alguna manera también están planteadas en esas conclusiones que Enrique trae. Por un lado, el peso que está teniendo el turismo emisivo, ¿no es cierto? O sea, parece como bastante probable, y seguramente habría que hacer más investigación al respecto, que gran parte de ese turismo emisivo se haya orientado al turismo interno y a los destinos que habitualmente, o a los nichos que habitualmente ocupa el turismo internacional, digamos, a la oferta de más categoría de la Argentina, ¿no es cierto? Tanto por la relevancia de los destinos y los productos, como por el prestigio que implica estos lugares. Y creo que no es casual tampoco que la ciudad de Buenos Aires no se haya beneficiado de este reemplazo, bueno, porque en gran medida es la emisora de este turismo internacional. Entonces creo que este es todo un tema como para seguir trabajando, ¿no es cierto? Creo que también es muy interesante, y especialmente para quienes no estamos tan vinculados al negocio, al turismo, al negocio turístico, pensar estos efectos de felicidad, ¿no es cierto?, de alegría que están asociados al viaje turístico y que se expresan en una masiva retomada de la práctica turística después de la crisis de la pandemia y junto con las otras crisis que nos acompañan, ¿no es cierto? En este sentido, me parece que es muy interesante para pensar otras funciones que el turismo está teniendo, y especialmente otras funciones, entre ellas la de consensos sociales y acuerdos políticos que están detrás del turismo, ¿no es cierto? El turismo no solamente tiene que ver con la actividad económica, que seguramente es muy importante, pero me parece que en la apuesta al turismo y también a estos programas como el Previaje, hay también una intención o un objetivo de generar consensos sociales, generar ¿cómo se dice?, una sensación de bienestar a través del consumo turístico especialmente, que no implica una base de bienes materiales con implicancias en la importación, etcétera, etcétera, que es sumamente importante y es otra dimensión del turismo que creo que deberíamos atender también. Me parece que acá aparecen estos datos en el análisis, ¿no es cierto? Tanto el crecimiento brutal de los destinos de turismo interno tradicionales, especialmente los más importantes, como si se quiere, reemplazo de los turistas extranjeros por nacionales en los destinos predominantes del turismo internacional o de la Argentina turística internacional. Creo que ahí hay también mucha tela para cortar y para preguntarse y eventualmente para formular preguntas de investigación concretas, ¿no? En ese sentido, me parece que hay un aporte muy sustantivo de este trabajo, ¿eh? Trabajo arduo, por supuesto, que la verdad que es admirable el trabajo de Enrique con los datos, ¿no? Pues son muy áridos y muy difíciles de manejar, ¿no? Nada más. Te agradezco desde ya haberlos compartido, ¿no? ¿Alguien más en uso de la palabra?
o pide el uso. Elisa está pidiendo. Elisa está pidiendo. Elisa, yo no veo, perdónenme, pero yo no veo, así que no sé qué me pasa. Pero Elisa. Sí, no, yo también quería reiterar las palabras de Rodolfo en cuanto a que me parece muy bueno este trabajo que ha presentado Enrique, y también lo importante que es el darnos estos, es decir, que la academia sea un espacio para este tipo de debates, ¿no? Y de informes, creo que eso es muy importante. Y en relación digamos, al trabajo en general, quería hacer una pregunta a Enrique, que posiblemente lo dijo, pero bueno, se me puede haber escapado. Cuando él analiza la cantidad de viajeros que van al exterior, que iban, mejor dicho, al exterior en la prepandemia, y cuál fue el número, es decir, pasó de 3 millones a 600.000, bajó a 600.000, y esta idea que esos 2.400 se volcaron al turismo interno. Si hay números totales del turismo interno, además de este cómputo, es decir, el hecho de que los que viajaban al exterior se dieron la estrategia, dada la situación de pandemia y otras cuestiones, ¿no? Al turismo interno, sí, además se incrementó el turismo interno en sí mismo. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Es decir, en cuanto a los números totales del turismo en este periodo. Vos te referís al turismo interno prepandemia y el turismo interno enero-febrero. ¿Esa es tu pregunta? Sí, que no es muy fácil de... Es decir, si lo que yo me pregunto es, si solamente tomamos el dato de los que iban al exterior y se volcaron al mercado interno, digamos, al turismo interno, o si se agregaron más, es decir, producto de, bueno, en este caso una política pública, que fue lo del previaje. Los números totales del turismo en este periodo, si se han podido tener. Abrí el micrófono, Enrique. Sí, claramente, Elisa, ese número está para cada uno de los documentos, el número total de viajeros en la Argentina, discriminado por internos y externos, y en todos los casos decayó el número el tamaño del mercado decayó. Por decir así, el peso del turismo internacional es tan pequeño en la Argentina, hablando así en general, que aunque su caída sea abrupta, los números no se te mueven demasiado. Lo importante es lo que pasó con el turismo interno. Pero puedo revisarlos y acercarme más a tu pregunta concreta. Pero hubo claramente, no creció la cantidad de gente que hace turismo. Esta es tu pregunta. Y también me parece muy importante esto de analizar la cuestión, podríamos decir, placentera, ¿no? Respecto a la cuestión turística, y que me parece que eso está muy enlazado también al tema de la pandemia, ¿no? Es decir, lo que la pandemia ha generado en cuanto a las percepciones, a los deseos, que es algo, digamos, un aspecto muy importante también para analizar. Sí, la realidad, Elisa, que ese punto de alguna manera, no, lo citó Enrique con eso, la joie de vivre, en francés, digamos sentirse, y se refiere fundamentalmente a las salidas, evidentemente,
aunque los números quizás digan que no, el mercado no ha crecido, sino que nos mantenemos dentro del total, con desvío de tráfico al exterior, al interior, y con desvío de tráfico ese exterior a algunos destinos como los patagónicos, que son de, como dijo Rodolfo y dijo Enrique, de mayor nivel de gasto o mayor nivel de deseo, o mayor nivel de deseo de concretar, porque ahí están justamente destinos que no eran tan fáciles de acceder, a pesar de que la conectividad no mejoró sustantivamente, que para mí fue un obstáculo también en ese despliegue dentro del país. Pero Oliveto habló mucho de este tema del consumo, como dedicarse al consumo como una salida de la pandemia, y como una manera también de gratificarse, para decirlo en un término un poco guarango. Y algunas cifras últimas que he visto, pero que no tengo el documento, sobre la recuperación en la ciudad de Buenos Aires, no del turismo, ni del interno, ni del externo, ni del receptivo, en la recuperación de la gastronomía en la ciudad de Buenos Aires. Es notorio, y Oliveto lo cita en uno de sus últimos trabajos, sobre el tema de los restaurantes a partir del jueves, que hay que, por supuesto cerraron muchos, hay que ver también eso. Otro tema que citaba Víctor en cuanto a la base de cálculo, que Enrique aclaró muy bien, que habla de personas y no habla de tasa de ocupación. Pero me parece que eso, en el sentido de la ciudad de Buenos Aires, que está muy perjudicada por el turismo receptivo fundamentalmente, ha tenido una recuperación de restaurantes. Yo soy una persona de salida a restaurantes, y cuando salgo tengo que reservar a partir del jueves, les digo sinceramente. Y pregunto a los mozos y me dicen, señor, por suerte estamos mejor que antes. Algunos me han dicho así, los que quedaron, los que quedaron, que no son todos, los que quedaron, que no son todos. Así que, no sé, perdón, Enrique, me metí a responderle a Elisa un poco, o a charlar o a intercambiar con Elisa. Te dejo en uso de la palabra, Enrique, de nuevo. Perfectamente lo tuyo yo lo digo en italiano, ¿no? La gioia Sí. di vivere, ¿no? Mi temor, esto que yo creo, lo llamo protohipótesis por humildad, porque estamos entre colegas, ¿verdad? Sí. No porque no creo en la fuerza de ese argumento. Pero me da cierto temor que esto, que muy bien explica lo que ocurrió, pierda poder explicativo de en adelante. Porque la gioia di vivere recupera lo que nos pasó, pero no puede ser uno de los motores del crecimiento del turismo hacia adelante. No. Sí. Es fugaz, se usa una sola vez y ya está. Sí. Entonces, si este optimismo, como uno lee en el sector, se quiere proyectar hacia adelante, yo no lo acompaño, justamente porque me parece que una parte importante de lo que vimos y ocurrió tiene que ver con algo que es puntual. Se sale del pozo, se sale de la cárcel, y después ya a los 5 días estamos de vuelta a homeostasis, ¿no? Sí. Estamos en estado de equilibrio. No está en el documento porque no es el momento, pero voy un poquito para atrás. Debería llamarnos, nosotros pensando y repensando el turismo, el brutal castigo que hizo el mercado interno a la ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, este verano, donde ya pasó, ahora estamos casi al 100% del turismo nacional que nos visitaba en Ciudad de Buenos Aires. Pero durante toda la pandemia, desde el verano pasado, durante el invierno y la primavera, el mercado interno se encargó de castigar a la ciudad de Buenos Aires, mucho más que al resto de los destinos de Argentina. Yo acá no encontraba explicaciones, salvo decir que el temor a contagiarse por el tamaño del conglomerado fuera mayor en la ciudad de Buenos Aires que viajar, no sé, a otro destino. Pero yo mismo decía que me parecía una explicación muy pobre, lo decía de mí mismo, ¿no? Pero deberíamos registrar esto, es algo que ocurrió, ¿está bien? Pero hoy no es un tema más que está en los diarios, pero deberíamos registrarlo, cómo se encargó el mercado interno de castigarnos, hablo como porteño, discúlpenme, ¿no? A la ciudad de Buenos Aires, especialmente. Está bien, me parece muy interesante lo que acabas de decir, Enrique, esto del castigo a la ciudad de Buenos Aires, y creo que tiene varios componentes. Un componente es la pandemia,
Es decir, la ciudad de Buenos Aires tenía casos de muertes por habitantes los mayores del país y contagios significativos y desplazamientos de personas del conurbano que venían a atenderse en la ciudad de Buenos Aires. El otro asunto yo creo que está muy relacionado con el cierre de fronteras internas de alguna manera. No hablo de las externas, hablo de las internas, aunque no se diga de esa manera. La ciudad de Buenos Aires, en su turismo interno, es decir, en el turismo, en el desplazamiento de los nacionales, mucha gente viene con propósitos específicos a la ciudad de Buenos Aires. Viene por cuestiones de estudio, por motivaciones me refiero. Los estudios que se hicieron en el ente en su momento detectaron cuáles eran el porqué de los desplazamientos y cuántos desplazamientos se hacía una persona por año. Por ejemplo, trámites, por ejemplo, venir de compras a los grandes, digamos, shopping a cielo abierto. Todo eso no existía. Estaba todo cerrado o se había pasado, no, estaba cerrado. O algunas cosas se realizaban desde el punto de vista de la, digamos, a distancia. Entonces, todo eso creo que es una explicación para investigar, ¿eh? Lo dejo para investigar. Pero para mí es una cuestión relacionada con la pandemia y con, por supuesto, y con las motivaciones de los desplazamientos hacia la ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista interno. Que eso me parece que sería un trabajo, si yo estuviera en el ente de turismo de la ciudad, encargaría a alguien ese trabajo, o lo podemos hacer viendo un poco las viejas encuestas sobre motivacionales y por qué el no desplazamiento a la ciudad de Buenos Aires condujo desplazamientos hacia otros lugares. Yo pregunté, y esto entra en el terreno de las anécdotas, a algún hotelero amigo de la ciudad de Buenos Aires cómo les iba con el previaje. Y me dijo: Carlos, el previaje no existió en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, no existió en la ciudad de Buenos Aires. Sí existió, como lo acabamos de ver, o por lo menos como hipótesis, que vos lo planteás, y yo también estoy totalmente de acuerdo, en ciertos destinos, como los destinos patagónicos, para decirlos en forma clara, porque son los más beneficiados del punto de vista de los desplazamientos. El tema, yo creo que es interesante varias cosas. Primero, algo que dijo también Eduardo Pantano, el tema del gasto en la ciudad de Bariloche. Porque si bien ha tenido un aumento muy significativo en cabezas, habría que ver el gasto. Eso sería una cuestión, Eduardo, no que lo hagas vos, pero a encargarte al Instituto de Promoción de Bariloche, que sería interesante ver eso. Si bien contaron muchas cabezas y muchas cabezas más, habrá que ver cuánto dejaron esas cabezas en total y por cabeza. Eso me parece importante. Para una localidad específica es más fácil de realizar. A nivel país es complicado esto de cuánto significó estos desplazamientos y el gasto específico. Se pueden hacer algunas hipótesis. El otro tema es el tema del emisivo, es decir, el desplazamiento del flujo emisivo a flujo interno. Y en esto coincido con vos, Enrique, que hay que ser prudentes, ver hacia futuro qué es lo que está pasando. Yo les doy dos datos que ustedes deben tener ya. Primer trimestre del año. Banco Central. Gastos en turismo en el exterior. 1.360 o 1.370 millones de dólares. No estamos igual que en un trimestre prepandemia a los efectos del cálculo, pero estamos en 1.300 millones de dólares. Ingreso. 64 millones de dólares. Ustedes dirán, 64 ¿de dónde sale? Y sale de lo que se vende en el mercado oficial. No quiere decir que ese ha sido el ingreso. El otro va al blue, vía el dólar conserje, las cuevas o distintas formas de cosas. A mí me parece que acá surgen, y me parece interesante quizás tener otra reunión en la cual charlar más sobre lo que nos provoca este trabajo tuyo y tu exposición como trabajos derivados, como posibles trabajos derivados. Uno lo dijo de alguna manera Eduardo Pantano, el tema del gasto en la ciudad de Bariloche. Otro es, y muy importante lo que dijiste vos como una de las protohipótesis, el tema del previaje y la evaluación. ¿Qué es lo que hubiera sido? Bueno, hipótesis, ¿qué es lo que hubiera sido el flujo turístico a un determinado destino sin previaje y con previaje? O sea, ¿cuántos compraron previaje con ese destino? Esas cifras están, esas cifras deben estar.
las tiene que tener el ministerio. Yo no me, digamos, si en ese sentido las tiene que tener el ministerio, las puede tener la CAT. También te digo, yo sé que se ha hecho un estudio, una clasificación según grandes operadores turísticos quienes han manejado una mayor cantidad de previajes y los destinos. Y salió una información periodística. Eso me parece que sería un tema muy interesante, como un tema de trabajo derivado de esto, y bueno, nos permitiría clarificarnos. Yo te quiero finalizar, si nadie quiere hablar más, agradeciéndote nuevamente, Enrique, por el trabajo, la dedicación, la exposición y la riqueza de tu exposición y las protohipótesis sinceras y la prudencia hacia el futuro también, y las críticas que son naturales y lógicas. Así que quería hacer eso en esta tarde de censo, que también estamos de otra manera, estarán por dar los datos de cuántos somos, cuántos millones, y nos hemos incrementado un 12% o no sé cuánto más. Así que si nadie quiere más hablar, termino la reunión. Carlos Rodolfo pide la palabra, ¿no? Sí, Rodolfo. No. Vi la manito, perdón, Rodolfo. Bueno, entonces, muchas gracias a todos por estar presentes en este día del censo. Quizás el censo nos ha provocado quedarnos en la casa y por eso estar atentos y participar. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Enrique. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Enrique, nuevamente. Un abrazo. Gracias, Gonzalo. Y gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Bien. Gracias, Enrique. Gran abrazo. Adiós, Narciso. Hasta luego.